martes de devocionales. Saludos a todos. Comenzamos con todo el power. Todo lo que tenga vida, todo lo que aún respira, con canciones de alegría, alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche, alabemos, alabemos. Amén, con gozo, con júbilo. Te alabamos, Dios. Amén. Saludo a todos mis hermanos. Hoy es martes de devocionales. Todo este año sigue la pandemia, se están encontrando otras cepas, otros brotes, muchos países que están ya en cuarentena total porque han habido muchos contagios, una nueva ola del virus corona, etcétera. Y aunque el mundo hable lo que hable, nosotros estamos confiados en los estatutos de la palabra del Señor. La palabra tiene promesas para nosotros, sus hijos, en este tiempo. Amén. Así que estamos firmes en la roca que es Cristo, creyendo más que nunca en lo que el Señor nos ha dicho, en lo que el Señor ha desatado sobre nosotros, lo que Dios ha hablado a través de los devocionales. Todo el año 2020 el Señor estuvo hablando a través de los devocionales cada día martes. Amén. Así que hoy no va a ser la excepción. Hoy el Señor nos quiere hablar una palabra hermosa. Amén. Pero antes saludo a todos mis hermanos, sea cual sea el lugar donde usted esté viendo, el auto, la oficina. Dios le bendiga. Le enviamos abrazos virtuales a través de la pantalla. Amén. Y quiero saludar toda la quinta región. Nosotros, la Casa Pastoral, vivimos en Viña del Mar. Amén. Una ciudad turística, una ciudad hermosa ubicada en la quinta región de Chile. Amén. Así que saludamos a todos los cerros de Valparaíso, saludamos Quilpué, Villa Alemana, Alquisco, Papudo. Amén. Saludo a Papudo. Dios bendiga a Puchuncaví, Dios bendiga a los Maitenes, Dios bendiga a toda la quinta región, Valparaíso, bueno, Cerro Alegre, Cerro Concepción, Cerro Barón, Cerro Playa Ancha, Cerro Mariposa, Cerro Cárcel, etcétera. Tantos cerros en Valparaíso, saludando a todos los lugares, saludando al norte, sur y centro de nuestro país y saludando a los países vecinos. Hay hermanos que me están viendo en Venezuela. Saludo a Perú, Lima, saludo en Venezuela a la ciudad de Trujillo. Dios te bendiga ya los que están viendo en Trujillo. Dios bendiga acá en Argentina, Mendoza. Amén. Y bueno, Colombia, Bolivia, Paraguay, Uruguay, todos los países de Latinoamérica. Dios bendiga los continentes, Dios bendiga todos los lugares donde usted me está viendo. Amén. Si nos está viendo a través del televisor, a través del computador, a través del celular, la tablet, sea cual sea el medio, Dios le bendiga. Gracias, mi hermano, gracias a los pastores, a las pastoras, a cada creyente que ve martes a martes el devocional. Amén. Amén. Y hoy quiero hablar un poquito de lo que desata el ser agradecido, el dar gracias desata cosas. Y le quiero hablar acerca de la unción de multiplicación, cómo el ser agradecido desata la unción de multiplicación. Vamos a leer el libro de Mateo. Voy a tomar mi teléfono para poder leer la cita bíblica. Amén. Y dice la palabra del Señor. Voy a leer la versión Reina Valera, como siempre, en el libro de Mateo. Amén. Capítulo 14, verso 13. Es una parábola, una historia bíblica que muchos conocen, ¿cierto? Pero el Señor nos quiere hablar a través de su palabra. Y dice, la alimentación de los 5,000. Aleluya. El verso 13 dice, oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde la ciudad. De aquí
está relatando la historia. Dice, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos. Siempre Jesús andaba en la aldea, andaba en las ciudades, Jesús se movía de allá para acá, él andaba e iba donde el Padre, ¿cierto? Jesús siempre se apartaba a orar, él estaba en el secreto, siempre estaba en comunicación con su Padre, ¿cierto? Y él decía, Jesús siempre decía, lo que mi Padre me habla, lo que mi Padre me dice, eso hago. Aleluya. Y dice el verso 14, y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Mire, Jesús andaba en las ciudades, andaba moviéndose de allá para acá. Dice que fue a este lugar, dice, tuvo compasión de ellos y además sanaba a los que estaban enfermos. Verso 15 dice, cuando anochecía, ya era de tarde, y cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos. Mire la mentalidad de los discípulos. Dice, diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud. Mire lo que los discípulos le estaban fueron a sugerirle algo a Jesús. Se acercaron ahí al maestro, se acercaron a Jesús. Los discípulos estaban mirando que ya era tarde, había mucha gente. Y dice, el verso 15, cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada, o sea, se hace tarde. Le dicen los discípulos a Jesús, despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Pero Jesús le responde otra cosa. Mire lo que era el pensamiento de los discípulos a diferencia del pensamiento de Jesús. Jesús les dice en el verso 16, no tienen necesidad de irse, denle vosotros de comer. Wow. Y el verso 17 dice, y ellos dijeron, los discípulos, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. No tenemos para alimentar a tanta gente. Tenemos simplemente 5 panes y 2 peces. No tenemos, como diciendo, no tenemos para con suerte esos 5 panes y 2 peces, dirán los discípulos. Ellos pensaban humanamente y ellos decían, quizás con suerte no alcanza para comer solamente nosotros. Por eso le fueron a sugerir a Jesús, oye, se está haciendo tarde, mejor despidamos a la multitud, despidamos a la gente. Y le estaban pidiendo a Jesús que despidiera a la gente. Y dice el verso 18, y él les dijo, Jesús les dijo, traédmelos acá. Y el verso 19, que es clave, dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo. O sea, los discípulos querían que Jesús despidiera a la multitud, que la gente se fuera, que fuera a recorrer la aldea para que se compraran ellos su propia comida. Pero Jesús dijo, no, denles vosotros de comer. Y los discípulos, yo creo que se quedaron mirando y dijeron, pero si tenemos con suerte tenemos 5 panes y 2 peces. En el verso 17 dice, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. O sea, los discípulos como que se miraron, oye, ¿qué onda, Jesús? Que no tenemos para darle de comer a tal multitud, tanta gente que hay. Y a veces contaban solamente a los hombres, no contaban ni a las mujeres ni a los niños. Entonces, el verso 19 es clave porque dice, entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba. Y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Jesús tomó eso que para los ojos de los discípulos era poco. A los ojos de los discípulos era poco. 5 panes y 2 peces. Jesús los tomó en sus manos, dice, y los bendijo. Otra versión, que la versión TLA, traducción lenguaje actual,
traducción lenguaje actual, la versión TLA, el verso 19 de Mateo 14, dice: luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Por eso le dije que el versículo 19 es clave, porque Jesús, ¿qué hizo? Los discípulos estaban mirando. Los discípulos le habían sugerido a Jesús: despidamos a la multitud, que ellos vayan y se compren y se alimenten solos. Jesús dijo: no, que se sienten en la hierba, y tomando eso poquito que quizás que a los ojos de los discípulos, a los ojos naturales, ellos veían que era poco, que era imposible con eso que ellos tenían, era como casi imposible alimentar a tanta gente. Pero el verso 19, la traducción lenguaje actual, dice: luego de ordenar que la gente se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Tomó los 5 panes y los 2 pescados, Jesús tomó, quizás los tenían en bandeja, en canasta, en cesta, no sé, pero Jesús tomó eso, miró al cielo y dio gracias. Gracias por lo que tenemos. Valoró eso poquito, quizás lo valoró, lo tomó y dio gracias a Dios. Y ese es el tópico del devocional de hoy. Y usted dice: ¿pero qué me quiere enseñar con esto, pastora Diana? ¿Cuál es la revelación? Que a los ojos de tu familia, a los ojos tuyos naturales, quizás lo que tú tienes hoy quizás puede ser muy poquito, muy pequeño. Ahí hay una palabra tremenda que nos habla en la Escritura, que dice que aunque tu comienzo haya sido pequeño, tu postrer estado va a ser muy grande. Y el Señor nos está prometiendo en este año 2021 que lo que viene es mayor, que lo que viene es un año de cosecha, un año de multiplicación, un año de bendición. Están los profetas a nivel mundial y también en Chile declarando que este es el año de la restitución, es el año de la plenitud, donde vamos a llegar a la plenitud. ¿Qué es plenitud? Es lo completo, es llegar a un estado total, completo, un estado máximo. Y este es el año donde Dios nos quiere bendecir. Pero antes de recibir esa bendición, tenemos que aprender a ser agradecidos por lo que ya Dios nos ha dado, por lo que ya tenemos, por lo que ya Dios ha hecho con nosotros, para poder recibir lo que viene. Y Jesús dice que tomando esas cestas, esas bandejas, no sé en qué estaban, pero Jesús tomó todo aquello que quizás para los ojos de los discípulos era pequeño, quizás para los ojos de Jesús también era quizás algo poco, pero dio gracias. Hay gente que no sabe ser agradecida. Hay gente que por todo alega, que por todo se queja, que está nublado, oh, porque está nublado, oh, que feo está el día. Hay sol, pucha, que hace calor, estoy todo sudado. Y hay gente que por todo anda gruñendo, anda siempre quejándose y rabiosa. Hay gente que no sabe ser agradecido, pero este año nosotros debemos proponer en nuestro corazón ser agradecidos con Dios. Agradece la vida, agradece la salud, agradece por tu familia, agradece por tu trabajo. Usted puede decir: pero pastora Diana, es que mi trabajo aquí, mi trabajo acá me hace la vida imposible, mi jefe abusador o mi jefe abusadora. Pero hermano, aprendamos a ser agradecidos. La gratitud, yo siempre digo, la gratitud es una llave. Cuando aprendemos a ser agradecidos con Dios, Dios ve nuestro corazón, porque dice la palabra que Él escudriña la intención del corazón, y Dios empieza a analizar la intención del corazón. Y cuando hay un corazón agradecido, ese corazón agradecido toca el corazón del Padre. El corazón agradecido, wow, el Señor se agrada cuando hay un hijo, una hija agradecida. Y tú en este día tienes que aprender
a dar gracias. Gracias por mi trabajo. Gracias, Señor, porque siempre me has sustentado. Gracias, Señor, porque sé que este año voy a lograr cosas mayores. Tenemos que aprender a dar gracias anticipada, antes que se suelte el milagro, antes que venga el rompimiento. Gracias, Señor, porque yo sé, a veces nuestros ojos naturales ven que tú ves que tu hijo no es transformado, que tu hijo no cambia o que tu hija sigue igual, pero dile gracias, Señor. Cambia tu lenguaje, la gratitud cambia tu lenguaje, la gratitud te lleva a niveles mayores, la gratitud desata la unción de multiplicación. Mira lo que pasó con Jesús. Dice que Él tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró al cielo y dio gracia. Antes de repartirlo, antes de decirle a los discípulos, mire, van a repartir a la gente, van a hacer esto y esto, antes de dar la directriz, dio gracia. Siempre tú antes de hacer algo tienes que dar gracia. Antes de comer tu almuerzo, da gracia, bendice el almuerzo. Antes de tomar tu desayuno, bendice el desayuno, da gracias porque Dios ha suplido tu desayuno, Dios ha suplido tu vestimenta, Dios te ha suplido de un trabajo, Dios te ha dado una familia hermosa. Sé agradecido. Ese es el tópico del devocional de hoy. Aprender a ser agradecido. La gratitud es una llave. La gratitud desata la unción de multiplicación. Dice que Jesús tomó los 5 panes, los 2 pescados, miró al cielo y dio gracias a Dios. Después partió los panes y se los dio a los discípulos para que ellos los repartieran a la gente. Es tremendo como el Señor dio gracia. Jesús dio gracia, y tú te vas a encontrar en muchas otras partes de la Biblia, en muchas otras cosas que Jesús hizo, en muchos otros pasajes de los evangelios, en Lucas, en Juan, en Marco, en cualquier otro evangelio, en distintas situaciones que Jesús hacía. Siempre Él daba gracia antes, siempre, y se desataba el milagro. Entonces dice, te leo la versión Reina Valera, dice, y levantando los ojos al cielo, bendijo. Y la traducción en lenguaje actual decía que Él dio gracias a Dios, su Padre. Cuando tú das gracias a Dios, tu Padre, estás reconociendo que todo proviene de Él. Estás reconociendo que Él es el dador de la vida, que Él te dio la oportunidad de despertar hoy. Cuando tú le das gracias por el día, cuando tú le das gracias por el alimento, sabes y reconoces que de Él proviene la provisión. Cuando le das gracias porque puedes moverte, porque eres autovalente, sabes que de Él proviene la vida, la salud, el soplo de vida. Cuando puedes ir a tu trabajo y tú le das gracias a Dios por tu trabajo y le das gracias a Dios porque Él te ha suplido de un contrato en este mundo natural y cada fin de mes recibes tu sueldo y le das gracias al Señor, tú estás reconociendo que Dios es tu proveedor y que si el día de mañana no tienes un trabajo, Dios te va a proveer igual. No te va a faltar nada. Porque tu provisión no es el jefe, no, tú no dependes del jefe Juan, de la jefa María, del jefe Pepito, no, tú dependes de Dios. Él es tu jefe. Aleluya. Entonces dice, la historia acá relata en Mateo 14, verso 20, dice, y comieron todos, y se saciaron. O sea, no solamente comieron, se saciaron. Quizás algunos quedaron muy satisfechos, súper satisfechos, llenitos. Porque dice el verso 20, y comieron todos y se saciaron. Y recogieron lo que sobró, hermano, sobró. Cuando eres agradecido, Dios desata los milagros más grandes. Dios desata la sobreabundancia. Dios desata la provisión, la multiplicación en todo lo que tienes. Dice, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Sobraron 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños.
Qué milagro sobrenatural, qué milagro de multiplicación. Este es el año. Yo a través de este devocional te quiero profetizar que este es el año de la multiplicación, donde tú vas a ver los milagros más inusuales, a veces los milagros más sobrenaturales. Hemos tenido testimonio de hermanos que les llega la cuenta de la luz, la cuenta del agua en cero, y van a la compañía para reclamar por qué les llegó en cero, si ellos generalmente pagan 10,000, 15,000 de agua o de luz, y les llega la cuenta en cero, y la niña le dice no está en cero, o sea, además tiene monto a favor, le dijeron un día a una hermana, además tiene monto a favor, así que varios meses le va a llegar en cero la cuenta. Esos milagros sobrenaturales lo hace Dios. Pero cuando hay búsqueda, cuando eres un hijo agradecido, una hija agradecida por todo lo que Dios te ha dado, por todo lo que Dios ha hecho contigo, este es el año donde tú tienes que tomar la decisión. La gratitud es una decisión. Yo decido ser enojón, yo decido ser enojona, yo decido ser quejumbrosa, o yo decido ser agradecida con Dios. Amén. Tú decides hoy ser agradecida con el Señor. Me quiero despedir, pero antes voy a orar. Cierra tus ojitos. Padre, te doy gracias por esta palabra. Gracias por este devocional. Gracias, Padre, porque tú estás desatando este año 2021 la unción de multiplicación. El hijo que es agradecido, la hija que es agradecida, va a recibir la doble porción. Viene esa unción de multiplicación. Lo que los impíos han acumulado por años va a ser traspasado a las manos de los justos. Y Amashana creya que este año va a alcanzar esos sueños que quizá el 2020 no lograste alcanzar. Hay metas de estudiar, hay metas de entrar a la universidad, hay metas de renovar el auto, hay metas de cambiarse de casa, hay metas de adquirir un trabajo con un sueldo mayor. Hay metas que tú te estás proponiendo este año, y Dios, si eres un hijo agradecido, una hija agradecida, Dios va a soltar esas bendiciones a favor tuyo. Yo creo a lo que la palabra nos habla. Dice que sobraron 12 cestas llenas, y además dice que se alimentaron como 5,000, porque contaron solamente a los hombres, no contaron ni a las mujeres ni a los niños, así que fueron más de 5,000. Dios va a hacer ese milagro este año, y que a favor de tu casa, a favor de tu familia, a favor de tus hijos, a favor de tus generaciones. Dios va a hacer ese milagro de multiplicación, de provisión este año a favor tuyo. Pero es tiempo de decidir ser agradecido, agradecida con el Señor. Aleluya. Sellamos la oración en el nombre de Jesús, y me quiero despedir con la misma alabanza que comenzamos al principio, una alabanza alegre del hermano Marco Witt, que dice: alabemos, alabemos con salterio, alabemos con arpa, aleluya, alabemos. Dice: todo lo que tenga vida, alabe a Jehová. Eso dice un salmo. Todo lo que tenga vida, todo lo que respire, dice: alabe a Jehová. Y eso expresa esta alabanza, eso expresa esta canción. Todo lo que tenga vida debe exaltar a Cristo. Aleluya. Amén, Pastor Javier, mi esposo ahí atento para poner la alabanza. Y me despido. Ahí dice, ve, todo lo que aún respira y alegría, alabamos al Rey de Reyes, al que nos da la vida, al que cada día nos provee. Él es Dios de provisión. Nuestro Señor es Dios todopoderoso. Él es el Dios de la multiplicación. Alabemos. Aleluya. Yo estoy contenta, estoy agradecida, porque Dios ha sido bueno. Dios es fiel, Dios es justo, Dios es verdadero. Aleluya. Te alabamos, Dios. Te alabamos por quien eres.
Te alabamos porque eres excelso, porque eres grande, porque eres poderoso. Oh, glorificado seas. Glorifica con los timbales, Oh, que son resonantes, aleluya. angelicales, que todo lo que respire cante. Ay, ay, ebreshere kaya namagora bakia. Te alabamos Dios. Tenga vida todo lo que aún respira, con canciones de alegría. Alabemos, alabemos, levantemos manos santas, celebremos con la danza, que se escuche. Alabemos, alabemos. Que se contagie el gozo, la alegría a través de la pantalla. Aleluya. Levanta tus manos y dile: Señor, yo te alabo, yo te exalto, yo engrandezco tu nombre. Oh, aleluya. Alabado sea el que por mí pelea. Amén. Me quiero despedir, mis hermanos. Les mandamos un abrazo cariñoso, un abrazo fraternal. Amén. Desde la quinta región, Viña del Mar, ahí directo para tu hogar. Y me despido. Muchas bendiciones y que el Señor te bendiga.